modelación de la distribución en mercado cerrado de plátano en México. Esta investigación está clasificada bajo los componentes de CONACYT en el área de ciencias sociales con la disciplina de actividad económica y la subdisciplina de distribución. Como introducción tenemos que el plátano tiene origen en el sudeste asiático. A lo largo de la historia, su cultivo se ha ido expandiendo gradualmente. Con el descubrimiento de América, este fruto hizo su llegada a México. Ocupa un lugar destacado en la dieta mexicana, siendo la fruta más consumida en el país. El consumo per cápita promedio es de aproximadamente 13.7 kilos al año. De igual forma, la producción de este producto en México es fundamental para la economía y el empleo del país. Este producto también constituye una fuente importante de ingresos para miles de familias dedicadas a su cultivo, de acuerdo a la Secretaría de Economía en el 2020. Además, es considerado un producto esencial y de gran relevancia para la exportación, desempeñando un papel fundamental en la economía de las regiones donde se cultiva. Su producción genera aproximadamente 100.000 empleos directos y 150.000 indirectos, beneficiando significativamente a las comunidades rurales y fomentando el desarrollo económico local. De igual forma, el cultivo de plátano contribuye positivamente a la balanza comercial del país, posicionando a México como uno de los principales exportadores en mercados internacionales. De acuerdo con la FAO, México ocupa el primer lugar mundial en exportaciones de plátano. En el 2022 se exportaron 481.986 toneladas. El cultivo de plátano se lleva a cabo en 16 estados de la República Mexicana, siendo los principales productores Chiapas, Tabasco y Colima, con una producción menos que los dos primeros, pero superior a los demás, con 314.716 toneladas. Junto a estos tres estados contribuyen con más del 65% de la producción nacional. Por lo tanto, para la producción y comercialización de plátano es esencial contar con conocimientos y tecnologías avanzadas, porque aunque en México el consumo de plátano es notable, incluso se tiene un consumo per cápita de 13 kilogramos anuales. La producción se concentra principalmente en el sur del país, lo que plantea la necesidad de establecer redes de distribución eficiente hacia otras regiones con déficit en su consumo o donde la producción local resulta insuficiente para satisfacer la demanda. La metodología utilizada es el del problema de transporte, que es una categoría particular del problema de programación lineal. Su denominación proviene de hecho de que la mayoría de sus aplicaciones se enfocan en identificar la manera más eficiente de transportar bienes, aunque también se utiliza en diversas áreas no relacionadas directamente con el transporte, como la planificación de la producción. De acuerdo a Medina, en su formulación general, el problema de transporte implica determinar las rutas y las cantidades a enviar para alcanzar un costo mínimo de transporte, considerando nodos de orígenes con suministros y nodos de destino con demandas, así como los costos de transporte entre cada punto de origen y destino. Aunque es posible resolver el problema de transporte mediante el método simplex convencional, sus propiedades específicas permiten la implementación de un método de solución más adecuado que se detalla en el contexto del método simplex. Para el procesamiento de la información para el mercado cerrado, el modelo considera únicamente la producción y consumo nacional. Para la formulación de este se requiere conocer las variables de decisión, como la función objetivo y las restricciones de oferta y demanda. En la definición de la función objetivo es necesario disponer de todos los costos de transporte desde cada uno de los orígenes hacia cada uno de los destinos. En las restricciones de oferta se definen los orígenes y cantidades disponibles, mientras que en las demandas se identifican los destinos y las cantidades requeridas. Para el modelo de transporte, las fuentes de información fueron obtenidas a partir de estadísticas y bases de datos
consultadas, como el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, donde se recopiló la producción de plátano por estado y ciclo, así como la superficie sembrada. En cuanto al Consejo Nacional de Población y el Censo de Población de Vivienda del 2022 de INEGI, los costos de transporte desde los centros oferentes a los demandantes se calcularon con información recabada de Global Map. El modelo tiene tantas restricciones de ofertas como el número de orígenes I que existan, y tantas restricciones de demanda como el número de destinos J que existan. De manera abstracta, el modelo de mercado cerrado queda de la siguiente manera, que es minimizar los costos de transporte. Para las restricciones de demanda se van a igualar todos los requerimientos de cada entidad, y las restricciones de oferta van a ser menores e iguales a los que pueda ofertar cada estado. Aquí tenemos las restricciones de no negatividad. Para la ejecución del modelo se emplea el software de programación Lindo 6.0 para obtener los resultados. Esto implica trabajar con 6 orígenes y 26 destinos. En el modelo de transporte para mercado cerrado se contempló exclusivamente la producción nacional y el consumo interno. Ahora, los resultados del procesamiento de la información: se identificaron los estados con excedente y déficit en función del consumo estatal y el consumo per cápita, obteniéndose para esta investigación de 13.075 kilogramos. Además, se obtuvieron los 6 estados, los cuales son Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Tabasco y Veracruz. Y por otro lado tenemos los 26 estados con sus cantidades demandantes de cada uno. Una vez obtenidos los resultados oferentes y demandantes, se procede a calcular los costos de transporte desde cada origen a cada destino. Estos costos están representados en la función objetivo mediante los valores C y J. Para el cálculo de los costos de transporte se consideró un tráiler de caja seca de 20 pies. Para la obtención de estos valores se calculó en base al programa de Global Map. Para formular un problema de programación lineal es necesario identificar los siguientes elementos: la variable de decisión, la función objetivo, las restricciones lineales y las restricciones de no negatividad. Un destino puede recibir la cantidad demandada desde uno o más orígenes. El resultado del modelo utiliza el software de programación lineal Lindo 6.1 para la distribución óptima de la producción excedente de los estados orígenes a los destinos consumidores con déficit. Fue el siguiente. Se obtuvo un valor de la función objetivo de 1.6 a la 10, lo que indica que el costo de transportar de manera más óptima el plátano a los 6 estados oferentes a los 26 demandantes es de 1.604.720.000 pesos. Visualmente tenemos los resultados aquí por entidad federativa, y los resultados tenemos que Chiapas va a destinar al Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas dichas cantidades. Para Colima destinará a Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Zacatecas sus respectivas cantidades. Jalisco solamente mandará a Chihuahua y Colima. Michoacán a Durango y Guanajuato. Tabasco, quien es el mayor oferente, tendrá todos estos estados con todas sus cantidades demandantes, y Veracruz solamente enviará a su estado vecino con 2.232 toneladas. Como conclusiones tenemos que el modelo de mercado cerrado establece que la distribución se lleva a cabo de manera equitativa a nivel nacional,
Tras analizar los resultados, se ha identificado un exceso de producción de plátano en los estados de Chiapas y Tabasco. Con estas cantidades excedentes, se ha diseñado un plan para abastecer a todos los estados que presentan deficiencias en la demanda del fruto, logrando así maximizar la distribución mientras se minimizan los costos de transporte. Los resultados numéricos obtenidos en el modelo de mercado cerrado para el año 2022 indican que los estados de Chiapas, Tabasco, Colima, Jalisco, Michoacán y Veracruz actúan como oferentes con una producción total entre ellos de 2.038.607.26 toneladas. Por el contrario, el resto de los estados presentan una demanda de plátano de 1.240.648.15 toneladas, que entre los estados anteriormente mencionados destinan parte de su producción después de su propio consumo. Al calcular los costos de transporte, cada oferente hacia cada demandante se determina que el costo óptimo de transporte asciende a 16.047.200.000 pesos mexicanos, lo cual permite abastecer la totalidad de las 1.240.648.15 toneladas requeridas en los estados demandantes, de acuerdo a este análisis. Con el desarrollo de esta metodología se describen las rutas y cantidades a destinarse en los estados demandantes,